Me encantan los libros y leer, seguro que a ti te gustan también. Abre un libro, ponte a leer, pronto empezarás a entender cuántas historias por descubrir, para ti o para compartir. Me encantan los libros y leer, seguro que a ti te gustan también. Ve a la biblioteca, qué bien, o a la librería también. Elige el que más te guste. Ahora sí, ¿cuántos libros hay para ti? Me encantan los libros y leer, seguro que a ti te gustan también. Muy buenas noches, agradeciendo a todos ustedes su presencia. Hoy nos acompaña David Valladares. Nace en Quito un 22 de diciembre de 1975. Su amor a los libros se forja desde muy temprana edad gracias a los cuentos y cientos de historias que su padre le narraba. Yo creo que unos 25, licenciado. Ese amor al cuento y a la narrativa se convierte en una inusitada avidez por crear sus propias historias. Producto de esa urgencia de escribir nace la campaña educativa A Leer por la Vida en el año 2017. En 2018 publica su primer cuento. ¿Cómo se pronuncia? ¿Ipuy? Ipuy, justo, Ipuy. 31. Gracias. La Osita Valiente. En 2018 publica Renata Quilla y El Duende. Ambos trabajos tuvieron respaldo de PUSE SD, ¿qué significa? La Pontificia Universidad Católica del Ecuador de Santo Domingo. Santo Domingo. Santo Domingo. Recibe el galardón, gracias, el galardón ambiental en 2020 otorgado por el GAD Provincial de Santo Domingo. En 2020 también, y 2022 fue invitado por el INAVIO a formar parte del evento denominado Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras Científicas a cargo de la Organización de Países Iberoamericanos. Bienvenido, David. Gracias por haber aceptado esta invitación a dialogar con nosotros. Jaime, muchas gracias. El honor es todo mío, que me hayas invitado y pues a compartir, dispuesto a compartir todo lo poco que sé. Y las muchas experiencias vividas. Por supuesto, anécdotas hay muchas. Yo admiro eso, ¿no? De que un escritor es capaz de poner por escrito las emociones, los sentimientos, las sensaciones, y como que perciben al detalle mucho más, muy sensibles. Bien, cuéntame un poquito de la infancia, yo soy curioso de saber, a ver, esa curiosidad, ¿no? De que tantos cuentos infantiles que tu papá te leía en la infancia. Bueno, te cuento, Jaime, que, a ver, tuve bueno, es una situación un poco ambigua, ¿no? Porque tuve buena suerte y de pronto un poco mala suerte en el sentido de que soy el último de 12 hijos, imagínate tú, Wow, 12 hijos, en un hogar con economía baja, ¿sí? Vengo de una familia de escasos recursos y pues claro, mis padres, mi padre un hombre maravilloso y mi madre una mujer sin igual, y pues ambos tuvieron que batirse para sacarnos a flote a dos hermanos, ¿no? 12 hijos. Mi gusto por la lectura fue, yo creo, algo que venía ya conmigo del vientre de mi madre. Yo no sé si durante la gestación me leían libros, qué sé yo, pero siempre tuve ese amor por los libros, esa vocación. A todo esto, vale decir que al ser el último de 12, mis padres me fecundaron, me gestaron ya a una edad un poquito avanzada. Bueno, mi padre más que nada, porque mi madre es mucho más joven que mi padre. Sin embargo, cuando yo tenía ya unos 6 años, ávido de jugar,
de pelotear, de correr por el parque, como lo hacían el resto de mis amigos con sus padres. Yo no tuve esa suerte. Entonces, mi padre ya era un hombre viejo, ya tenía más o menos unos 63, 64 años, estaba cansado ya. Aparte de eso, él había sido militar en su vida, digamos, juvenil, ¿no? Y es más, una anécdota que puedo compartir. Papá fue combatiente de la guerra del 41. Entonces, te imaginarás tú cuánto tenía que contar ese hombre. Y bueno, yo pienso, ahora mejor dicho, yo lo descubrí, ¿no? Por fin, que él todo lo que no pudo darme en su tiempo de juego, todo lo que no pudo jugar conmigo, digamos, de alguna forma lo devengó compartiéndome todos esos cuentos que él sabía, porque él sabía muchísimos cuentos, aparte de todas esas experiencias que él tenía de hablar de la guerra. Te cuento que hablaba historias de fantasmas, de espíritus, de aparecidos, ay, y era para, digamos, prácticamente estar, digamos, pegado a él, escuchando las historias incansable y siempre con la imaginación volando, ¿no? Poniendo imágenes para poder, esas palabras que fluían, pintar esas imágenes en mi cabeza y de alguna forma ir armando las historias que él me contaba. Entonces, no tuve, digamos, la suerte de tener acceso a libros como quizá hubiera querido yo, porque en mis cumpleaños, en cualquier fecha especial, siempre yo pedía libros, no se me daba, pero tuve en cambio acceso a una biblioteca oral, yo creo, muy vasta. Y bueno, eso me construyó, eso hizo de mí lo que ahora soy, contador de cuentos, soy, bueno, autor también, y ahora pues me dedico también justamente a difundir este arte tan bonito de contar. Gracias, David, por compartirnos algo tan personal. Me cuenta un poquito de tu juventud y luego también de la universidad y luego tu vocación en el trabajo. Claro. A ver, bueno, en cuanto a mi juventud, bueno, en mi niñez, te puedo decir así a breves rasgos, la pasé, tuve una escuela pública, Óscar Efrén Reyes, allá en el sur de Quito, una escuelita que la tengo muy dentro de mí. Fueron ahí mis primeros años de pegarme a los libros. Y mira, casualmente, Jaime, te cuento, hace unos días, una amiga de la familia me hizo llegar esta joya. Yo no sé si tú la conoces, has visto o has leído alguna vez, has escuchado este libro. Es un libro de cuarto grado, No, ¿ya? Se llama Aventuras y Hazañas. ¿Y qué pasa con este libro? ¿Qué sucede? Que, bueno, como te digo, yo desde muy pequeño tuve ya esta vocación por los libros, y yo tenía todos mis libros en casa de mi madre. Cuando yo me mudé, dejé todos estos apilados en un baúl, muy entrañables para mí. Entre esos libros estaba este. Lamentablemente, pues mi hermano eh, se pasó a la casa de mi madre y pues consideró que eran objetos sin valor. Los botó. Me dolió mucho. Entonces, me puse a la cacería, digamos, ¿no? De estos libros que para mí significaban tanto. Y pues esta amiga de la familia me hizo llegar este que justamente estaba en la lista de los de los más buscados, ¿no? Y este libro es para mí muy especial porque es un libro muy bonito, el cual apenas en cuarto grado para mí, yo sin que la profesora mande a leer, yo ya me lo había devorado todo, porque tiene, aparte de sus bonitas ilustraciones, las historias creo que son maravillosas y de alguna forma pues ya me fueron seduciendo, ¿no? Luego, en la niñez, digamos en sexto grado, tenía un profesor, Gustavo Navarrete, que ya falleció, profesor de esos bien estrictos, ¿no? De aquellos que si no escribías la palabra conforme todas las reglas ortográficas, pues te zamarreaba, digamos, y, y era muy llevado de eso, ¿no? Siempre nos jalaba las patillas, nos estaba enseñando y exigiendo. Este profesor, había una materia, digamos, que se llamaba redacción, no sé si tú la recuerdas, y en esta materia, pues nos enviaban cada fin de semana a hacer una redacción, un resumen de lo que habíamos vivido el fin de semana. Y si había una fecha especial, Batalla del Pichincha, el 27 de febrero, Batalla de Tarqui, etcétera,
siempre había que hacer una redacción alusiva a la fecha, ¿no? Y si no era una fecha especial, pues alusiva al fin de semana, ¿qué habíamos hecho? Y resulta, Jaime, que yo en esta materia, pues brillaba con luz propia. No era, no era muy bueno en matemática, no era muy bueno con los números, hay que decirlo. Tampoco era, tampoco era malo, pero no era mi fuerte. Sin embargo, en esta materia siempre, en redacción, siempre tuve, digamos, una cierta habilidad, digamos, para contar historias, ¿no? Para una cierta habilidad para, digamos, de alguna forma plasmar con palabras paisajes, incluso me las arreglaba para poner sabores, olores, qué sé yo, o sea, lo que tenga que narrar, que tenga que describir, me lo encontraba la forma de hacerlo, ¿no? Y esto llamó la atención mucho de mi maestro, y en alguna ocasión me mandó a llamar al representante y claro, fue mi padre y lo primero que me preguntó fue, ¿qué hiciste? Y desde luego yo le respondí que no sabía cuál era la razón del llamado. Y bueno, mi padre habló con el profesor y al final ya supe que no se trataba, no era ningún llamado de atención, sino simplemente preguntarle si es que era mi padre el que me daba escribiendo las historias. Entonces, fue ahí cuando el maestro le dijo a mi padre que bueno, que él estaba muy admirado por esa capacidad narrativa que es poco usual que un niño a corta edad utilice palabras y cosas así, estilos, digamos, copiados, claro, de los libros, ¿no? O sea, de lo que venía leyendo, eso se iba acumulando y, bueno, iba construyéndose, digamos, como ahora yo digo, ¿no? Es que la lectura no solo construye el vocabulario, sino también el pensamiento. Siempre trato de transmitir esto en las charlas que suelo dar en escuelas. A todo esto debo decirte que actualmente también soy aliado de la lectura por parte del Ministerio de Educación y esta es una herramienta pues que es maravillosa para que las entidades públicas y privadas puedan acceder a ella. Posteriormente, en los años de juventud, bueno, ya accedo al colegio, sigo algo que no tiene nada que ver con lo que yo hago, es administración de empresas. Sigo en la universidad igual, administración de empresas. Es algo que a mí me desengañó porque realmente no estaba cultivándome a mí mismo, pero Ya. no a mí mismo. Y siempre estuvo en mí el deseo de escribir y de contar historias. Qué Y bien, ya qué bien. bueno, ahora ya lo hago. Qué bien. Muchas gracias, David. Cuéntame un poquito allí de tus escritos. Así que, a ver, de esas narrativas, de esos cuentos. Habíamos puesto a este diálogo lectura y cuentos. Ah, bueno, mira, este es el cuento en cuestión, Ipuy, la osita valiente, que es el primero que se publica. No sé si se lo aprecia ahí. Ahí. Ipuy, la osita valiente, ¿no es cierto? Las ilustraciones son hechas o realizadas totalmente a mano en acuarela. Esa fue la idea originalmente, ¿no? Hacer un cuento como los antiguos, al estilo antiguo, en acuarela, y reflejar los paisajes y los bosques de nuestro Ecuador. Y por supuesto te voy a contar, no sé si el tiempo lo permite, voy a contar un par de párrafos para que más o menos conozcas y de paso pues un poquito te sumerjas en la historia para que puedas acudir a revisarla. La tengo colgada en el YouTube en formato audible, es decir, está como un audiocuento Mm, para que las personas que de pronto nos están viendo puedan también conocer un poquito más de esta historia. Entonces, este es el adelante. primer cuento, se publicó en el 2018, ¿sí? Y Puy significa llovizna en lenguaje quichua y me pareció un nombre muy bonito para poder plasmarlo en esta historia. Y bueno, va más o menos así. Adelante, el tiempo lo Yo me lo permite. sé claro que sí, yo me lo sé de memoria, pero vamos a utilizar también un poquito el texto, ¿ya? Y dice, allá en los alejados páramos de nuestra bella sierra ecuatoriana, donde el viento sopla heladas ventiscas que sacuden los ramales de los frondosos bosques andinos, vive Ipuy, que en el idioma de nuestros ancestros significa llovizna. Ipuy es la primera cría de una pareja de osos andinos, también conocidos como osos de anteojos. Ella habita estos fríos y majestuosos páramos. Vivió aquí junto a sus padres, al igual que lo hicieron sus ancestros desde hace siglos. Ella ahora es una más de los guardianes del bosque. Sentada al filo de la parte más alta del bosque, observa hacia la lejanía como lo que antes parecía un mar infinito de árboles cada vez se va haciendo
más pequeño. A Ipuy se le nubla la vista, porque duele recordar lo feliz que fue en su infancia. Vívidos recuerdos permanecen en su memoria. Su padre, un oso grande y fuerte, solía salir temprano a buscar el sustento para su familia. Mamá se quedaba con Ipuy y su hermanito menor, Irki Inti, que significa el pequeño sol. Mientras papá regresaba con las bayas, las frutas silvestres, el rico pescado que capturaba en el río, mamá acicalaba a sus pequeños. Y luego de esto, los dos traviesos exploraban incansables el bosque en búsqueda de las diarias aventuras que en los verdes parajes solían encontrar. Una mañana, recuerda Ipuy, papá como de costumbre salió a buscar el alimento. Ya se vivían tiempos difíciles. El voraz apetito del hombre por conquistar nuevos territorios habían herido el páramo, que por cientos de años les había pertenecido a ellos y al resto de los habitantes del mágico lugar. No tan lejos de donde se encontraban, ya se podían ver sembríos y plantaciones agrícolas. El bosque, aquel bosque que años atrás parecía no tener fin, ya no era tan grande. Su hogar estaba siendo arrebatado. Papá Oso encontró no muy lejos de allí varias hortalizas, legumbres y frutas, y cuando regresaba con aquellos manjares hacia donde su familia, el despiadado guardián de la huerta lo vio, y de inmediato, escopeta en mano, salió a buscar a aquel enorme oso que se llevó las legumbres y las hortalizas. Cuando papá oso se acercaba hasta donde estaba mamá y sus críos, los pequeños salieron a darle el encuentro. Mamá, que percibió el peligro que corrían, salió tras ellos y cual trueno que anuncia la tormenta, se dejó escuchar el primer disparo, que certero dio en el blanco y tumbó a papá oso, dejándolo malherido. Enseguida un segundo y tercer disparo rasgaron la niebla que empezaba a descender, apagando la vida de Taita Oso. Mamá, al darse cuenta que nada podía hacer por su amado, apenas alcanzó a abrazar a sus osesnos y trató de regresar por donde vino, pero dos disparos letales la hirieron de muerte y empujando con todas sus fuerzas a sus dos pequeños, se desvaneció a pocos metros de donde papá oso había caído. Y Puy y su hermanito, asustados, corrieron a más no poder. Pero algo andaba mal. Irki-Inti no corría como cuando jugaban en el bosque. Unos perdigones le habían alcanzado, matándolo también a los pocos días de aquel horrible suceso. La valiente osita fue la única que sobrevivió aquel horrendo día. Mucho lloró la pérdida de sus padres, pero lo que más dolía era haber visto morir al pequeño Sol, su hermanito menor y compañero de juegos. Sintió mucha tristeza y un profundo dolor. Nada pudo hacer para salvar la vida de su amado hermano, mas siempre fue muy inteligente y valerosa. Cuánto le valió saber escuchar con atención los consejos de mamá y papá. Sus enseñanzas y el recuerdo de su hermanito le dieron la fuerza para enfrentar todo lo que tuvo que pasar. Y Puy, sin dudas, es especial. Sobrevivir sola en el frío páramo no es para cualquiera. Muchos de los amigos que hizo en el bosque y que jugaba con Irki Inti también la ayudaron y la guiaron. Cuán importante es el saber cultivar amistades verdaderas y genuinas. Muchas lunas han pasado desde entonces y aún hoy llueven en los cansados ojos de Ipuy, quien todavía no logra entender por qué se le arrebató lo que más amaba. Todavía se imagina junto a su padre, a su madre y a su hermanito corriendo juntos por el río y los pastizales que en alguna vez fueron su hogar. Ipuy, con lágrimas en los ojos, intenta entender por qué el hombre, siendo hombre, razona como animal. Fin. Muy bien. Gracias. Siempre impactante y una historia que conmueve mucho. Sabes que este cuento me ha costado más lágrimas de padres que de niños. Yo creo que los niños lo entienden como tiene que ser. Ellos se dan cuenta perfectamente cuál es la onda con el cuento, ¿no? Sí, ellos dicen, ah, ya, o sea, yo sé que esto le pasa al osito, ¿no? Esto le está pasando, ¿no? Y es una realidad. En cambio, los padres van siempre claros, de pronto no sé si logro hacer que se sientan niños y a lo mejor eso les quiebra un poquito, ¿no? Yo creo que
ese es ese aporte del arte, ¿no? A lo mejor yo no es que sea tan bueno, estoy aprendiendo esto, pero todos los días aprendo, pero siempre digo yo que los hijos a uno le enseñan mucho. Yo aprendí esto de mis hijos. Son mis primeros, los primeros ¿cómo se dicen? Los primeros que prueban la calidad. Si funciona con ellos, sé que va a funcionar con cualquiera. A todo esto, déjame decirte que las ilustraciones, como te decía, están hechas en acuarela y son Ajá. hechas por una ilustradora maravillosa, que se llama Angélica Dueñas, quien es la persona, mi compañera también, y que, mira, de alguna forma, pues, plasma esos páramos de los Andes, ¿no? La idea es justamente dar esa sensación de que estamos ante un cuento antiguo, aunque fue publicado en el 2018, perdón, pero las escenas son un poquito así como antiguas, como bien artesanales, digamos. Ese fue siempre el objetivo del cuento. Qué bien, qué bien. Muy bien, felicitaciones. También Gracias, muchas ilustradora. gracias. Quizá en los cuentos, eh, procuramos también nosotros cuando leemos los cuentos con los niños, leer el autor y también el ilustrador o ilustradora, ¿no? O la autora, el Fantástico. ilustrador. Sí. Claro, Ujú, es un equipo. ujú. Sí, muy bien. Cuéntame un poquito las anécdotas alrededor de esta historia de Ipuy. Bueno, te cuento que por ahí, por 2015, más o menos, ya se escribió, digamos, el borrador de esta historia. Y fue así porque íbamos al zoológico de Guayabamba en ese tiempo, Los mi hija, parásitos pueden ingresar al cuerpo apenas con mediante 9 años, patologías fuimos venéreas a o visitar el por contacto zoológico de directo, Guayabamba por y no lavarnos las manos, casualmente en por alimentos este que estén instante mismo contaminados también o mal entró preparados. una osita, De una esta osita forma de pueden anteojos, ingresar a una nuestro osita bebé, organismo. Se con encuentran la también en patita el amputada. agua, de pronto podemos Resulta que, claro, esto nos impactó la piscina, tanto a mi hija como a mí y en nos todo lugar acercamos al donde se cuidador pueda compartir de con los otras osos personas. y este nos contó que esta osita acababa de llegar del páramo y que fue la única que sobrevivió. Había sido un cazador quien mató a papá oso y mamá osa. Y claro, mi hija en ese tiempo 9 años, y si yo me conmoví de escuchar esa historia, imagínate una niña de 9 años, ¿no? Llegó a la casa y se puso a dibujar a la osita, pero la dibujó con las 4 patas, ¿no? Y yo le digo, cuando vi que hacía este dibujo, le digo a mi hija, le digo, es la osita que vimos. Sí, me dice, pero yo le digo, pero está con las patas completas, le digo. Y ella me dice, lo que pasa es que yo no quiero recordarle con sus 3 patas. Yo quiero que la osita recupere sus 4 patitas. Y fue así como lo plasmó. Y este dibujo yo lo plasmo también en este cuento. O sea, como para que coloreen tal cual, yo le saqué una copia y luego le adjunté a la página, digo, como le hice que forme parte del cuento, para que los niños de alguna forma coloreen, ¿no? Pero obviamente es una figurita hecha por una niña de 9 años, pero que a mí me gustó mucho y hasta ahora es un recuerdo que queda de ese momento mágico, digo yo, entre mi hija y yo. Y ahora ya mi hija ya es una señorita, ya está a punto de cumplir eh, sus 18 años, su mayoría de edad, y pues ella se acuerda, viendo siempre este libro, se acuerda de alguna manera de ese momento y cómo nació este cuento. Ese fue prácticamente digamos, el que marcó el sendero de esto de la escritura, ¿no? Cuando lo leyó, por supuesto, se conmovió, y cuando se conmovió, dije, vale la pena compartirlo. Qué bien, muy bien. Gracias, gracias, David. Bien, síguenos narrando las otras historias. Bueno, luego posterior Ávidos a de esto conocer. sale, claro, luego de esto sale este cuento que se llama Renata, Quilla y el Duende. Este cuentito también es muy simpático. Este también está inspirado en una especie en peligro de extinción. No sé si ahí se lo puede apreciar mejor, Sí, ¿no? se aprecia bien. Sí, y este cuentito pues tiene el nombre de mi hija Renata, mi última niña, y es una historia muy bonita también que nos habla sobre la magia que hay en los bosques, la magia que habita, que anida en los bosques, y también pues de alguna forma la aventura de una niña, ¿no? Que vamos a contar un poquito para que la entiendan mejor, ¿no? Que puede tener en común una hermosa niña llamada Renata, una pequeña loba de páramo
y un travieso duende. Quilla es el nombre que una pareja de lobos puso a su última cría de la camada. En estos parajes y en lengua quichua, Quilla significa luna. Sus padres la llamaron así porque nació en una fría noche de luna llena. Y cuando el cielo abre su telón de nubes, la oscuridad de la noche se ilumina con luz de plata. El cielo vestido de gala, mientras Quilla confunde con un enorme queso al satélite, incapaz de clavarle el colmillo, aúlla desconsolada. Su padre no hace más que reír por la actitud de la pequeña. Una tarde, luego de que sus padres enseñaran a Quilla el arte de cazar en el vasto páramo, estos la dejaron en casa. No vayas a salir, recomendaron sus padres a Quilla. En la tarde la niebla desciende tan rápido que es muy fácil perderse. Quilla aún era pequeña y le faltaba mucho por aprender. El bosque frondoso y lleno de vida invitaba a explorarlo. Inquieta se puso a perseguir una colorida mariposa. Siguió tanto al pobre insecto que al intentar regresar, el camino a casa no pudo encontrar. La niebla había descendido y la pequeña lobita se había perdido. De repente, entre el susurro helado del viento, la llovizna y las pisadas de Quilla sobre la hojarasca, un llanto desconsolado se dejó escuchar. Agudizando el oído como le había enseñado papá, y armada más con curiosidad que valor, se dirigió hacia el lugar de donde provenían los sollozos. En seco tuvo que pararse licenciada, cuando me dice que los descubrió bovinos, que quien lo lloraba que necesitan era ahí un es enigmático ser, transmisivo. uno de quienes se dice Que si uno son camina guardianes de descalzo, bosques, uno poseedores de gran ese sabiduría, parásito de los que se solo introduce en la conocemos en piel y leyendas pone que huevos en contadas cualquier por nuestros abuelos nos quitaban el sueño, a quienes comúnmente se llama duendes. El pobre duendecillo lloraba sin consuelo, mientras entonaba una triste melodía con un extraño instrumento parecido a una rama. Orso, su viejo amigo árbol, también lucía afligido. Quilla había oído hablar de duende. Su padre dedicaba largas horas para contarle historias de hadas, duendes y otros cucos que habitan en estos enclaves. Titubeante, la lobita se acercó. Papá le había contado que estos seres son muy traviesos y que en ocasiones te engañan, sobre todo a los caminantes que se atreven a caminar en sus dominios. ¿Por qué lloras?, preguntó la lobita. Lloro por ti, por mí, por los habitantes del bosque. El bosque, nuestro hogar, agoniza, respondió el duende. Extrañada y sin lograr entender, Quilla respondió, ¿por mí y por el bosque? Y de inmediato el duende añadió, hace mucho tiempo, el lugar donde ahora vives era mucho más extenso. Aún parado en la parte más alta del bosque, no se podía mirar dónde terminaba la fronda. Las aves trinaban alegres, enormes cóndores gobernaban los cielos, venados, conejos, lobos y enormes osos frontinos corrían libres por las pampas. Muchos de ellos fueron mis amigos, pero ya no están más aquí. Tu abuelo, un lobo muy sabio, y yo jugábamos en estos parajes. Pero mi viejo amigo ya no vive. Unos cazadores lo persiguieron hasta darle muerte. Si el páramo y el bosque desaparecen, todos moriremos. He visto morir a muchos de los habitantes de este bosque. Ahora soy yo el que está muriendo, exclamó indignado el gigantesco y frondoso orso. Este era un viejo roble que habitaba allí desde los albores mismos del páramo. Y antes de que Quilla pronuncie palabra alguna, el duende intervino una vez más. El uso insensato y desmedido de la tecnología ha levantado un muro entre padres e hijos. Viven juntos, pero muy distantes a la vez. Qué lejanos están esos días donde a través de una buena historia contada a media luz, los grandes no solo dedicaban tiempo a los pequeños, sino también enseñaban valores. Hoy, todas estas buenas prácticas están desapareciendo, al igual que las especies y los bosques. Quilla, muy triste y asustada por lo que acababa de escuchar, respondió, ¿y qué puedo hacer para salvar nuestro páramo y recuperar los valores? El pequeño hombrecillo le respondió, aún se pueden salvar lo poco que queda. Si te ayudo a llegar a casa con tus padres, ¿prometes ayudar a cuidar nuestro hogar? Quilla recordó que estaba extraviada. Sería difícil llegar a casa sin ayuda del duendecillo, y sin pensarlo demasiado, aceptó la propuesta.
Aceptado el compromiso, el duende tomó una hoja de aterciopelado frailejón y lo puso en el hocico de la lobita. Consérvalo para recordar nuestro convenio. Y añadió, ya encontrarás la manera de ayudarnos a salvar nuestro hogar. Luego se marchó perdiéndose entre la vegetación y el fino manto de la bruma. La niebla se despejó. La lluvia cesó y el viento paró de soplar. Una sensación de sueño invadió a Quilla mientras una deliciosa melodía se hacía escuchar. Sus sentidos se mezclaron en una sensación de sanación y paz. Al despertar, se encontraba a salvo. Había regresado a casa, pero algo no encajaba. La pequeña ya no era una lobita que vivía en los lejanos páramos. Ella era una hermosa niña que despertaba de un largo y extraño sueño. Confundida Renata, pues ese era el nombre de la niña, decidió salir de la cama. Estiró sus extremidades lo más que pudo para espabilar y con asombro miró sobre la cajonera la hoja de frailejón que el duende de aquel sueño le había regalado. Recordó entonces su compromiso: cuidar la naturaleza, las especies y recuperar los valores. Entendió que todos somos parte de este planeta al que llamamos hogar. ¿Sueño o realidad? Lo cierto es que muchos años han pasado y Renata es hoy una tierna abuelita que comparte su historia y sabe que mientras exista alguien a quien contarla, la vida silvestre, los bosques y las buenas costumbres siempre tendrán esperanza de sobrevivir. Y solo por si quieren saber, aún conserva aquella hoja que, pese a estar marchita por el paso del tiempo, es el único recuerdo que tiene de su amigo el duende. Fin. Muy bien, felicitaciones. Tenemos, Gracias. me encanta una carita feliz. Oh, fantástico. Gracias. Sí, gracias, Muchas gracias. gracias. Muy interesante. Hay un comentario aquí, o más bien una pregunta, Hanji. Saludos, Claro, David. ¿Nos podrías contar acerca de la campaña A Leer por la Vida? por supuesto. A ver, A Leer por la Vida es una campaña educativa, como ya se lo había mencionado en la presentación, nace en el 2017 con el propósito de fomentar la lectura y la tradición del cuento, de las leyendas, pero sobre todo de las especies en peligro de extinción. Si tú notas, el factor común en estos dos cuentos que hemos revisado son justamente o el eje central, digamos, son las especies que están vulnerables, ¿no? Como el oso de anteojos, oso andino, el lobo de páramo. Existe también un cuento del cóndor todavía no publicado. Existe también un cuento de la tortuga más famosa del mundo, el solitario George, aún no publicado. Existe un cuento del jaguar. Es decir, A Leer por la Vida es eso, ¿no? Y yo digo, y a propósito, invito a las personas que están conectadas que visiten mi sitio web www.aleerporlavida.com, en el cual no solo van a conocer parte de la trayectoria, sino también van a poder acceder a cuentos, a más cuentos que ahí tengo publicados y donde se van a dar cuenta, digamos, de lo que vengo haciendo, ¿no? Con esto de fomentar la lectura. Entonces, A Leer por la Vida es básicamente un sueño, un sueño que fue cristalizándose ya poco a poco. Hoy en día tenemos una comunidad que está creciendo y que queremos, digamos, reafirmarnos en esta noble misión de hacer patria contando cuentos, pero que estén también enfocados en esto de la preservación del medio ambiente, de rescatar las especies. Nuestros bosques, nuestro planeta se puede salvar y yo considero que la lectura es una herramienta muy válida para poder sensibilizarnos en estas áreas, ¿no? Recordemos que la lectura nos vuelve personas más empáticas, nos vuelve personas más sensibles y a mí siempre me gusta decir que la lectura nos vuelve más humanos, es decir, nos recuerda que somos humanidad, porque estamos olvidando, que a veces parece que se nos está olvidando ese lado humano, ¿no? Estamos interesados únicamente en amasar capitales, en trabajar 8, 12 horas para tener un bienestar económico, pero nos estamos olvidando de lo esencial. Este cuento me encanta porque hay una parte, creo yo, medular, donde dice: vivimos juntos, pero estamos muy separados. Hoy en día estamos con una barrera tecnológica que, en lugar de aprovecharla para hacer espacios como estos, a propósito, te felicito, Jaime, por esta iniciativa,
Qué bonito que es estar, Gracias, David. reemplazar el fogón por el resplandor de la pantalla. Y de alguna forma hacer esto es mágico, ¿no? Y es bonito saber que yo no sé de qué ciudades nomás están, pero es bonito saber que estando yo en Santo Domingo, tú en Quito y a lo mejor hay gente de otros lares y de alguna forma estamos reunidos alrededor de este fogón virtual, pero que nos está, digamos, aunando, ¿no? En este caso, a través del cuento. Tu ayuda con la página web www y seguido a Sí, leerporlavida.com. sí, www.aleerporlavida.com o también hoy en día pues se puede acceder simplemente poner aleerporlavida.com y ahí van a encontrar un blog incluso para si no sé si hay personas educadoras, siempre escribo consejos y tips sobre por ejemplo cómo hacer lecturas en voz alta, también hago tips acerca de cómo motivar a la lectura. No olvidemos que soy un motivador a la lectura y para mí es una parte fundamental para yo como padre o como docente motivarle a mi alumno, a mi hijo, a que lea, yo primero debo ser el que está motivado, ¿no? O sea, primero debo motivarme yo, debo leer yo, no puedo yo, digamos, contagiar los deseos de leer si yo mismo no leo. Entonces, ese es un aspecto que hay que ponerle muy en cuenta y que por supuesto en este sitio web hago en un espacio de blog, hay algunos que ustedes pueden revisar, leer, les invito a que conozcan y por qué no también coméntenlos por favor, porque de esa forma a mí me ayudan muchísimo y por supuesto me motivan. Independientemente si el comentario es bueno o malo, para mí todos son buenos porque igual, incluso los comentarios malos me ayudan a construirme también de mejor manera. Respondiendo a tu inquietud, entonces Esther Gaibor nos escribe aquí en el chat del Zoom. Nosotros somos de la provincia de Los Ríos y somos educadoras. Genial, qué bueno, me alegra muchísimo. Saludos para la gente de la provincia de Los Ríos y pues quedo a las órdenes, este mediador de lectura. Te cuento que he estado invitado, estuve por Manta contando cuentos, una experiencia fantástica en el Submarino Amarillo, una biblioteca muy bonita con una fundación que tiene también esa meta, ¿no? De sembrar lectura. Estuve también por Jipijapa en una escuelita y aprovechando la Semana Cultural contando cuentos, compartiendo anécdotas y motivando a los chicos, a los jóvenes que lean. Y ahí me llevé una gratísima impresión, porque la audiencia generalmente siempre son niños, pero en esta ocasión participé con chicos de bachillerato y pues valió la pena, valió la pena porque imagínate, chicos de bachillerato preguntando, ¿dónde se aprende a contar cuentos? ¿Cómo hago para contar cuentos? Entonces estamos a punto de inaugurar una escuela de cuentacuentos en Aler por la Vida. Es un Muy proyecto bien. futuro. Felicitaciones, Sí, felicitaciones. Muy gracias. bien. Entonces, aquí hay un comentario también en el Facebook. Lucía Martínez, excelente, me gustan mucho los cuentos. Saludos. Lucía, un saludo para ti y gracias por lo de los cuentos. Germánico, en cambio, qué linda coincidencia. Mi bendito padre también fue excombatiente del 41. Qué bien. Tendremos que de pronto algún momento juntarnos para compartir anécdotas. Jenny Sarit, felicitaciones. Y así hay varios Gracias, Jenny. comentarios. Ajá. Germán Moya, saludos. Creo necesario manejar una pedagogía didáctica para la lectura. Gracias, Germán. Saludos para ti también. Entonces, Jaime, volviendo al tema, el cuento es una herramienta, digamos, para mí vigente aún, nunca se ha muerto, pero más que nada me parece a mí la herramienta más poderosa para compartir valores, para sembrar palabras. Un amigo eh, me decía, ¿no? En otra ocasión, Patricio Guerrero, un gran amigo mío, me decía la otra vez lo que dice, qué bonita tu tarea, sembrar palabras, corazonar palabras. Y me quedé con esto de corazonar palabras, porque cada palabra hace palpitar el corazón. A ver, una palabra puede herir susceptibilidades, ¿no? Pero una palabra también puede sembrar, también puede generar vida, puede generar esperanza. Y creo que esa es la misión del cuento. No olvidemos que grandes maestros como Buda, Jesús, Alá, eh, impartían sus conocimientos a base del cuento, ¿no? A base de las, de la- este, Jesús las llama Parábolas. parábolas, Ajá. justamente, ¿no? Jesús las llama parábolas. Entonces hablamos de que el cuento es una herramienta muy, muy antigua
y aún hoy sigue funcionando de maravilla porque nos transporta con la magia de la imaginación a recónditos lugares imaginarios, o a paisajes maravillosos, o a lugares de miedo, de terror, ¿no? Como las leyendas, leyenda de la Mariangula, una que siempre me acuerdo y me gusta mucho compartir. Y bueno, este tipo de poder que encontramos en la narrativa, que encontramos en nuestras leyendas, en nuestras tradiciones orales, en nuestros cuentos, son una herramienta valiosísima a la hora de tratar de hacer que nuestros niños, que nuestros jóvenes se interesen por la lectura. Muy bien, David. Aquí, Marudi. Saludos, David. Ahora estoy induciendo a la lectura con pequeños cuentos a mi nieta de 18 meses. ¿Será que lo estoy Fantástico. haciendo bien o debo esperar? Sí, no, muy bien. Desde el vientre se debería contar las historias. Me parece que es una muy buena edad. Hay historias cortísimas, ¿no? Con palabritas muy sencillas, muy simples. Y me parece que está haciendo un excelente trabajo. Yo creo que en esta criatura pues ya tenemos un futuro lector. ¿Por qué no pensarlo también en un futuro narrador oral o narradora? Y ¿por qué no también cuentacuentos o quizá escritor? Muy bien, muy bien. Eso. Síguenos contando tus historias. Claro, claro que sí, Jorge, con mucho gusto. Bueno, y te cuento que parte de mi trabajo también es rescatar las leyendas. En la ciudad donde estoy viviendo ahorita, en Santo Domingo, se me encomendó el trabajo de rescate de la memoria social. Y bueno, empezamos conjuntamente con Casa de la Cultura a hacer una indagación, una averiguación, entrevistando a las personas más viejas que viven aquí en Santo Domingo y que por supuesto ellos son los guardianes de los saberes, ¿no? Los guardianes del conocimiento. Y mira tú, cosa tan interesante, ¿no? Que tan curiosa también, se ha logrado rescatar leyendas, cuentos de memoria, sobre todo de personajes ya olvidados, personajes característicos y que prácticamente han pasado desapercibidos, se han pasado digamos, a guardar en el polvo de la memoria, pero que gracias a estas manifestaciones de estas personas que de alguna forma nos han logrado rescatar o revivir estos personajes, se están ya elaborando, digamos, eh, un trabajo escrito, justamente lo estoy realizando y pues esta es la importancia, digamos, ¿no? De hacer este trabajo. Entonces, aparte de cuentos, también escribo leyendas, rescato leyendas con la comunidad Pachayacta de Otavalo, quienes también me han invitado. En algún momento estuve contando allí en Otavalo. Se quedaron interesados mucho con este tipo de trabajo que vengo haciendo y también se me ha pedido que les ayude con el rescate de las tradiciones orales en esta bonita comunidad Pachayacta. Bueno, para los que no conocen, Pachayacta es la comunidad de Peguche, en las cascadas de Peguche. Pacha significa arco iris y Yacta casa, ¿no? Entonces vendría a ser algo así como la casa del arco iris. Entonces es un lugar mágico y que tiene de por sí ya un halo de misterio, un halo de leyenda y bueno, vamos a hacer el mejor trabajo para que esas leyendas puedan ser contadas por fin. Aparte de esto, Jaime, Un momento, también... David. Sí. Claro, el dolor abdominal Sí, era hay tal que ya no sé ni con Ok, sí, estudio, sabes ni que examen, ahí ni nada, no justamente se está sabía. Entonces mi esposa recibiendo médicos clases, pero aseguraron justo le están haciendo una pregunta, así que pido mil disculpas, pero ya seguimos con esto. Comenzó a salir lombrices de una Ya. cantidad de lombrices. No sé si ahí se escucha bien o no. Ahí el quirófano de lombrices. Escuchamos las lombrices, ¿Ahí? le salieron lombrices. Ok. Vamos a hacer un cuento de las lombrices entonces. Sí, sí, Somos sí, curiosos. claro. Él tenía el La estómago naturaleza bastante humana, uno ya abultado. para la oreja. Sí, Habla entonces, Claro que claro, sí. al principio pensaron que Claro que sí. tenía A ver, el mil colon disculpas por inflamado, que tenía este periplo diverticulitis, o sea, había algunos de diagnósticos presuntivos, pero no pausa, había unos nada en segunditos nada más, definitiva. por favor. Entonces decidieron hacer Bueno, la laparotomía ¿qué más te puedo contar? explorativa para poder saber qué era lo que sucedía Tengo y también investigar qué sucedía. Y pues escrito un libro, porque, o sea, los cuentos me encantan, me fascinan los cuentos. Cantidades, esos animales. Y también existe otro libro que está en la red, David, se llama, Eso se sí, contaminó disculpa, ese David, quirófano terriblemente. que casi no te escuchamos bien. O ya, sea, Fue aquí en estamos más Santo a la Domingo. otra persona que ok, Fue una persona que vino de le voy a Guayaquil, pausar un momento al micrófono para que, hasta que te termine ya. emergencia en Mil una disculpas por ambulancia, eso. lo Ok, trajeron porque gracias, no hay problema. Sí, sí. Recordemos, estamos con David.
Él está en Santo Domingo, Los Ángeles, está compartiéndonos sus historias, sus cuentos y sobre todo pues su experiencia de vida, su pasión por la lectura y por la escritura. Así que estamos muy agradecidos de parte del Club de Unicornio Multicolor por esta oportunidad que nos da David de conocer su experiencia y su producción literaria. Adelante, David. Pedimos a los participantes, a quienes están en la sala de Zoom, o también nos pueden escribir acá en el Facebook alguna inquietud, alguna pregunta o comentario acerca de lo que estamos conversando con David. Jennifer Solano, adelante, abra su micrófono. Primero, buenas noches, David y Jaime, y que todos los presentes también. Les comento, yo tengo un hermanito de 3 años, entonces tú comentabas, David, que, perdón que te tuteé, que tú tienes un método para, o dar consejos, más bien dicho, para que las personas se adentren más a la lectura. Y quisiera saber si me pudieras comentar algunos, porque sí quisiera que mi hermanito se adentre más a este mundo de los libros, de la imaginación y de todo esto. Gracias, Jennifer. Esperamos un momento. Ah, sí, también Liz quiere comentar algo. Adelante, Liz. Luego damos paso a David para que responda. Hola a todos. Sí, yo creo que David ya lo comentó cuando dijo que la mejor forma de motivar a la lectura es leyendo nosotros. Si los niños que están en nuestro entorno, sean los hijos, los hermanos, los sobrinos, los estudiantes, quien sea, nos miran leer y no solo leer con aburrimiento o por cumplir, sino apasionados con la lectura y felices y metido en la historia y aparte de eso reflexionando con la historia y sacando tus conclusiones de lo que estás leyendo y analizando y conversando con otros, los niños se apasionan porque lo que ven hacer, ellos lo hacen. No es cosa de decirle, toma, te compré 100 libros, lee, o te traje este cuento, lee. Yo creo que es cuestión de que nos vean a nosotros esa pasión y ese amor por leer, por aprender, y así es la mejor manera, yo creo que de motivarles. Claro que sí, no sé si me escuchan, ya estoy Sí, como escuchamos más muy bien, disponible. claro y fuerte. Claro que sí. A ver, perfecto. Bueno, primero la pregunta anterior, no sé si me la recuerda, parece que era de una niña de 3 años, de un niño de 3 años que Sí, sí. interesaban conectarle con la lectura. Jennifer, que ella es estudiante de ¿Ya? colegio, tiene una Ajá, hermanita pequeña, decía de 3 años, entonces que 3 quisiera ella, añitos. pues Claro. motivarla. Bueno, en este caso lo mejor que se puede hacer es conjugar la lectura con los juegos, ¿no? Es decir, jugar a leer. Es la mejor técnica a esa edad. Para ello recomiendo, por ejemplo, libros silentes. Hay libros muy buenos. Los libros silentes son libros que no tienen muchas palabras. A lo mucho tienen 2, 3 palabras fácilmente reconocibles para los niños de esa edad que están empezando recién con los libros, ¿no? Entonces, la mejor forma es, en este caso, por ejemplo, libros que en su mayoría estén compuestos por ilustraciones. Hoy en día unos libros maravillosos. A propósito, un dato curioso, Jaime, entre mi biblioteca, que es humilde, es pequeña. Debo decir que tenía muchos más libros, pero bueno, por cosas de la vida se han ido quedando. Pero nuevamente empecé a rearmar nuevamente mi propia biblioteca. Y entre estos libros que tengo muchos que son infantiles. Y justamente, pues, entre estos libros infantiles hay unos libros maravillosos que los recomiendo mucho. Se los puedo dejar el nombre, no sé si de pronto a través de los comentarios o luego, o cómo podemos hacer, porque no me parece prudente pararme en este momento para buscar los libros, pero de pronto No, a los través del títulos tuyo, nos puedes claro, te los... compartir por el WhatsApp y yo se los comparto. Perfecto, perfecto, exacto. Entonces, hay unos libros que te digo silentes que son muy buenos como para ya despertar la lectura a esa corta edad de los 3 años, ¿no? Entonces, siempre conjugando el juego. Otro factor muy interesante es que
pese a todo lo que se pensaba y se venía diciendo acerca de las historietas, no sé si tú te acuerdas, por ejemplo, revistas como Calimán, El Ah, Memín, El sí. Condorito, ¿no? Que leíamos en nuestra infancia. Archie, Eh, Periquita, Archie, exacto, los super amigos, Mafalda, todas Falda, estas bonitas, digamos, Condorito. historietas de alguna forma son también una ventana para conectar lectores, ¿no? Hoy en día, de hecho, está de moda, ¿no? El tema del cómic, ¿no? Pero, o sea, a veces los padres también somos un poco cerrados, ¿no? Que queremos que te leas el Quijote de la Mancha, y ese es el error que cometían nuestros maestros, debo yo decirlo, ¿no? Imagínate tú que a los 10 años mandarme a leer Platero y yo era un castigo, ¿no? Porque me parecía algo Ah, aburrido. Hoy en día tengo edad para apreciar la belleza de Platero y yo, pero un niño de 9 años es como que en ese sentido, los docentes también hay que cambiar un poquito la mentalidad, ¿no? Tenemos que darles libertad a los muchachos, a los chicos, de poder elegir lo que lean. Una amiga me decía la otra vez, oye, quiero hacer que mi hijo lea, pero es que él quiere leer solo estas historias de Edgar Allan Poe. Bueno, Edgar Allan Poe es, a mi criterio, un gran maestro del misterio. Entonces digo, pero ¿qué tiene de malo? No, es que son cuentos de terror, son cuentos de historias de miedo. Bueno, pero ¿qué tiene de malo? O sea, nos estamos, digamos, quejando porque no leen y cuando quieren leer, no les ponemos traba. A veces hay que darles también esa libertad, claro, dependiendo la edad también, no vamos a darle algo de Lovecraft o de Edgar Allan Poe a un niño de 9 años, porque no va a ser contraproducente, pero sí a un jovencito, casualmente el caso del que te estoy hablando, un jovencito de 15 años, es natural que despierte su interés por el misterio, porque déjame decirte que el misterio es otro género que a mí me encanta, ¿no? Tengo algunos relatos de horror también escritos. Bueno, y es un campo en el cual me gusta también explorar, ¿no? El misterio, el terror, ¿Has sabido que estamos ese tipo de cosas. dentro del IPES? Para Liz me parece que era la persona Liz. también que estaba haciendo el comentario. Estoy muy de acuerdo con ella, ¿no? O sea, casualmente los niños, sobre todo, los niños pequeños, no nos olvidemos que para los niños, ¿quién es el héroe? ¿Quién es la heroína? Somos papá y mamá. Entonces, si mi héroe lee, no, bueno, yo también quiero leer, ¿no? Entonces, justamente en mi blog, que está en el sitio web, lo voy a repetir, www.aleerporlavida.com, está justamente esta parte, este punto tan medular, digamos, que es para contagiar la lectura. ¿Cómo puedo hacer yo que mi hijo despierte interés por la lectura? ¿Cómo puedo hacer yo que mi alumno despierte interés por la lectura? Yo lo voy a compartir a través del WhatsApp también. Si gustas, Jaime, te voy a compartir el link para que nuestros amigos que están presenciando puedan a su vez acceder a este link y de paso pues visitar el resto de cosas que están en el blog. Y a propósito, anuncio un par de sorpresas. Voy a estar subiendo también un par de cuentos justamente para niños en edad de 3 a 7 años. Casualmente, estos van a estar colgados en el sitio web para que puedan acceder. Algunos van a ser gratis, otros van a tener un costo muy alcanzable, digamos, muy fácil de acceder, porque la lectura tiene que ser eso, ¿no? Tiene que brindar esa facilidad. Entonces, estamos haciendo cosas muy bonitas, muy interesantes, así que les agradecería mucho si visitan, me dejan sus comentarios, cualquier sugerencia, como ya lo dije, pues con mucho gusto, y pueden indagar un poquito más del vasto universo que es A Leer por la Vida. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Más que pregunta, comentarios. Entonces, comienzo con el Facebook. El Facebook nos presenta de Osvaldo Mantilla. Un saludo al invitado de hoy, David Valladares. Un excelente Osvaldo, mucho gusto. y escritor de literatura infantil. Abrazos desde Quito. Saludos, Osvaldo, un gran escritor también. Me compartió un Sí. par de trabajos, estoy en deuda con él. Vamos a subir un par de cuentos de él en el canal de A Leer por la Vida. Se están trabajando ya. Dramatizo cuentos, Jaime, te cuento. Qué Me bien. gusta, me gusta dramatizar los cuentos, ponerle voces y con ayuda de un pequeño equipo que tenemos por ahí, pues nos damos modos para hacer esto de alguna forma traer a colación las radionovelas. No sé si la Ah, sí, recuerdas tú. claro. El Calimán Buenísimo. no era solamente por revista, también Claro, radionovela. por ¿No? supuesto, por Ajá, supuesto. Sí. Radio Caracol lo escuchábamos. También Ajá. Esther Gaibor, felicitaciones a David por la pasión que transmite a través del maravilloso trabajo del... Esther, muchas gracias. Bueno, en honor al tiempo, mira que se nos ha pasado la hora El rapidísimo. tiempo vuela cuando uno se divierte, dicen. Sí.
Así que esto da para seguir quizá en un próximo encuentro y también Con mucho gusto. arte también a poner voz, a dramatizar a sí mismo por el virtual con los niños. Allí ojalá podamos coordinar para que directamente con los niños se pueda también hacer una actividad de lectura. Cuando gusten, estoy a las órdenes. Jaime, te agradezco muchísimo por la oportunidad y a los presentes por su tiempo, por su paciencia y también por la predisposición. Un abrazo para ti y un abrazo para toda la familia. Muchísimas gracias. Y para Gracias todos, a ustedes. vamos a poner la publicidad Unicornio Multicolor y luego abrimos micrófonos para Sí, despedir. para terminar, una Así. cosita nada más. Dime, Por favor, David. si desean conocer un poco más de mi trabajo, no solamente hago cuentos, como ya lo dije, en Amazon, si buscan David Valladares y ponen dentro de la plataforma de Amazon David Valladares ayahuasca, si a los quienes les interesa el tema, porque déjenme decirles que gracias a la ayahuasca agarré valor para dedicarme a hacer esto que ahora estoy haciendo. Entonces es un libro que se llama Crónicas de una maravillosa revelación. Los invito a que lo conozcan, lo degusten y pues eso es todo. Muchas gracias. Claro, muchísimas gracias, David. Bien, Gracias, vamos Jaime. a poner la publicidad final de Unicornio Multicolor. Unicornio Multicolor se dedica a la promoción de lectura y talleres de lectura. Promueve al lector a continuar enganchado con el mágico mundo que los libros nos ofrecen. Unicornio Multicolor. Animar a nuestros hijos a leer desde pequeñitos es muy importante para que cuando crezcan tengan interés por la lectura. No se trata de enseñarles a leer desde bebés, sino que descubran el fascinante mundo de los libros. Unicornio Multicolor. Para contactos, comunícate al 098-509-9085. Unicornio Multicolor, soñar para crear. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Otro día volveremos con historias para ti. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Otro día volveremos